Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Lucas 17:34 nos habla de dos personas en una cama, que uno va a ser tomado, va a ser arrebatado, porque la iglesia de Jesucristo está esperando la segunda venida de Jesús. La primera fue a través de la Virgen María, vino al mundo, murió y resucitó. Y nos dejó la promesa de que iba a volver a buscar a su iglesia. Y la otra persona se está quedando en la tribulación que va a venir para el mundo. Dios va a juzgar la tierra, un tiempo de grande misericordia y amor, porque también va a haber aquellos que crean en Jesús a través del tiempo de la tribulación. Y esto me impacta porque estamos viendo que aún en el tiempo de su venida, en el último tiempo, ¿no? Como dice su palabra, va a haber personas unidas en yugo desigual, dos personas en una misma cama. Una va a estar con el Señor y la otra no. Estamos viendo que hay personas que creen que pueden convertir a sus parejas que no creen en Jesús al juntarse con ellas, al casarse con ellas. Pero la Biblia no dice esto. Hay un mandamiento que rige esta decisión y dice así. 2 Corintios 6:14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con los incrédulos? Dios está hablando de personas que no obedecen este mandamiento. Y como vemos en la Escritura, uno va a ser dejado y el otro va a ser tomado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se une en yugo desigual, está permitiendo el pecado, está permitiendo oscuridad en su vida, porque vos te pones de acuerdo con las tinieblas, estás transando con el pecado, que Dios te dice no. Y el yugo se refiere a, en la antigüedad se araba la tierra con los bueyes, que se ponía un yugo para que lleven el arado, y el yugo es una madera que se pone en los cuellos para que los bueyes tengan la misma dirección, la misma velocidad y carguen el mismo peso los dos por igual. Esto es un matrimonio santo y puro delante de Dios, que estén de acuerdo, que estén unidos. Dios en Génesis dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Dios quiere eso para el matrimonio. Dios quiere la paz para el matrimonio, quiere que estén de acuerdo, quiere que vivan en armonía, en comunión. Y aquel que desee tener esta paz, aquel que desee esto para su vida, tiene que unirse, y tu pareja no es cristiana, no es creyente, no cree en Dios, pero vos sí, necesitas unirte al yugo de Jesús. Dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ven a mí que te haré descansar. Qué tremendo. Y yo quiero contarte un poco de lo que me pasó a mí, y necesito abrir mi corazón en este momento, ¿no? Decir, wow, qué tremendo. Yo en el anterior video conté en Vuelve a Casa, estaba contando un poco de mi testimonio, de cómo Dios permitió que me juntara con mi esposo, el que hoy es mi esposo, pero necesito seguir contando qué pasó después. Bien, el día que yo oré al Señor y me arrepentí de mis pecados, y Dios me dejó formar familia con Él, ¿no? Lo permitió. Después de haberme arrepentido, recalco esto porque es lo más importante que voy a decir hoy. Me fui a vivir con Él, pero a su vez yo, que había orado y todo, no me congregaba en ninguna iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no se congrega, no recibe esa luz que necesita para que la oscuridad se vaya, no recibe esa fuerza para vencer el pecado, para vencer la carne. Porque el Espíritu Santo quiere vivir en nosotros, pero nosotros no le damos ese permiso. Si no hablamos con Él, si no estamos orando, si no estamos meditando en la palabra de Dios, es como si no existiera, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí. Me fui a vivir con mi esposo, pero éramos como perros y gatos peleando, siempre discutiendo, siempre había algo, ¿no? Que no permitía que haya paz en nuestras vidas. Y eran las obras de la carne, ¿no?
que tenemos, que dicen Gálatas, ¿no? Todos celos, envidias, enojos, mentiras, engaños, egoísmos, todo eso domina al hombre cuando estamos bajo el dominio de Satanás. Porque si no estamos bajo el dominio de Jesucristo, estamos automáticamente bajo el dominio de Satanás, que es el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de las personas. Por eso necesitamos todos los días orar y creer en Jesucristo, creer en su palabra, vivirla, obedecerla, para tener victoria sobre todas estas obras, sobre todo este deseo del corazón, porque sale de muy adentro este pecado, ¿no? Deseo de hacer el mal, tal vez pensamos, dije una mentira, no quise hacerlo, pero nos sale, nos domina, ¿sí? El pecado nos domina. Y Jesucristo es el único que venció al pecado y a la muerte en esa cruz y dándonos victoria. Por eso lo necesitamos a Él, ¿no? Y traía esa pelea, esas discusiones en mi matrimonio, hasta que, bueno, terminando ya la carrera de trabajo social que estaba estudiando, ¿no? Empecé a ver la necesidad. Me acuerdo que fui a una práctica, fui a un barrio de Subboca y había un grupo de mujeres que se reunía para hablar sobre sus hijos adictos. Pero yo veía que iban, se juntaban, lloraban, hablaban, pero no había solución, todo seguía igual. Entonces yo a su vez pensaba, yo sé quién es la solución, yo sé quién puede librar de las adicciones y de todos estos problemas. Es Jesús, pensaba, ¿no? Y a partir de ahí empecé como también a ver tantos problemas que tenía en mi matrimonio. Dios, en su grande amor y misericordia, me llevó a la congregación. Un día estaba en una iglesia, en el último banco, y lloraba y yo no sabía, te digo la verdad, no me acuerdo cómo llegué a esa reunión, no puedo recordarlo. Lo único que sé es que Dios me estaba limpiando, me estaba restaurando, y a partir de ahí empecé a congregarme, empecé a ver la victoria en mi matrimonio, porque yo al principio fui para que Dios cambiara a mi esposo, pero en realidad la que estaba transformando y cambiando el espíritu era a mí. Tremendo. Y me acuerdo de cosas tan milagrosas que me marcaron tanto. Me acuerdo que mi esposo no quería que me congregue, lo rechazaba, porque claro, él no conocía a Dios, ¿no? Y me acuerdo que le dije al Señor, bueno, Señor, mi vida es tuya, el esposo que me diste, no estábamos casados, pero bueno, ahora menos. Es tuyo y bueno, voy a dejarte en tus manos, vos sos el dueño de mi vida. Así que empecé a orar y le pedí a Dios, por favor, te pido que me pueda congregar. Amén. Eso era todo. Y a la semana de esta oración, ¿no? Que estuve orando, ¿no? Una semana, mi esposo viene y me dice, bueno, ¿sabes qué? Me metí, que se había metido de bombero y dice, bueno, ahora te podés congregar tranquila porque no voy a estar tanto en casa. Entonces yo, me agarró como un temor, porque yo digo, wow, oré y Dios me respondió, como siempre, ¿no? Pero empecé a orar y todo lo que yo le pedía a Dios, Él me lo daba. Wow, tremendo. Todo lo que le pedía, Él me lo daba. Y empecé a recibir, a ser discipulada, a aprender la palabra. Y me acuerdo que yo le insistía a mi esposo, vamos a congregarnos, vamos. Y él no quería, era peor, parecía. Y Dios me decía, no, tenés que orar, ¿no? Y empecé a orar y empecé a ver muchos milagros tremendos de Dios, de mi vida, de transformar mi carácter, de entender las cosas espirituales. Tremendo. Y una de mis grandes oraciones ha sido orar por mi esposo, ¿no? Como yo me había unido en yugo desigual, lloraba para que él creyera en Jesús, creyera en su amor, en su paz, en todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Para que Dios cumpla el propósito del matrimonio, ¿no? De formar una familia, de ver todo lo bueno que Dios tiene para el mundo. Y bueno, mi oración en ese tiempo era más que nada esa, Señor, que pueda conocerte, y de repente empezaba a orar cosas que no entendía, ¿no? Eso se llama la oración en el espíritu, y un día estaba orando y decía, Señor, dale sueños, dale visiones, orando por Ignacio. Y fue muy loco, porque yo después de la oración decía, wow, qué raro que diga esto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Al tiempo estábamos durmiendo la siesta, me acuerdo clarito, y él de repente se despierta y me dice, Lucy, soñé con Jesús. Y yo, ¿qué? ¿Viste? Y me dice, soñé que venía por adelante de la casa como flotando y se venía acercando hacia mí. Y yo pensaba, ¿sabrá
que tengo hambre? ¿Sabrá que quiero un sándwich? Y Jesús se le acercó y le dijo, yo sé que tenés hambre, yo sé que querés un sándwich. Y que le dio un beso en la mejilla. Y cuando se despertó, sintió la mejilla caliente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Y ese día mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Quiero creer en Jesús, quiero aceptarlo. Así que lo guié en la oración de fe y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y ese día se leyó de Mateo hasta Corintios. Así que todo lo que vos ores, todo lo que vos le pidas a Dios, Él te lo va a dar, porque esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos a Él, fuente de vida. Todo lo que vos desees, el Señor te lo va a dar, porque si vos estás deseando cosas buenas, estás deseando paz para tu matrimonio, liberación para tus hijos, Dios te lo quiere dar, porque para eso murió en la cruz, para que tengamos vida abundante, vida y paz, libres de cadenas, libres de mentiras que hemos creído desde niñitos, libres completamente del engaño del mundo. Dios quiere dárnoslo. ¡Aleluya! Y es tremendo, ¿no? Cómo Dios obró en mi familia. Y con respecto a esto, ¿no? Que decía, os digo que en aquella hora, ¿sí? En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir con el uno? Saben que en el último tiempo la iglesia va a estar unida, porque Dios viene a buscar a una iglesia santa, pura, sin mancha, redimida. Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Entonces es el uno. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan de como un solo hombre. Habla de la iglesia primitiva, cómo arrancó, tenían todas las cosas en común, había unidad, amor, humildad unos con otros, ¿sí? Y Dios viene a buscar a su iglesia. Esta globalización no es casualidad, esto estaba preparado para estos tiempos del fin, para estos tiempos en que Jesucristo está viniendo a buscar a su iglesia. Estamos todos unidos, hay cada vez más misioneros, estamos todos comunicados a través de la globalización. La iglesia, estamos escuchando hermanos de todos los países unidos, viajando, yendo, ¿sí? Esto en la Biblia habla de la globalización, cuando dice, oiréis de guerras, terremotos, diferentes lugares. ¿Cómo en un tiempo donde no existía la tecnología iban a escuchar tan pronto tantas cosas de todo el mundo, ¿no? Y hoy lo estamos escuchando. Estamos viendo que las señales se están cumpliendo. El uno será tomado. El uno será tomado. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere la unidad en su iglesia. Quiere que vos vuelvas a casa, ¿no? Como decía del anterior video. Volver a casa, volver a Jesús. Volver a unirnos, está llamando, vengan hijos, congréguense, escuchen la palabra y a través de que escuchemos la palabra vamos a poder rechazar ese pecado, esa maldad, no la vamos a aguantar, ¿sí? Porque Dios nos va a dar vestiduras nuevas. Dios limpia nuestro corazón y nos hace vivir en santidad, que nos hace rechazar el pecado, todas las cosas malas que nos atan, que nos esclavizan, que nos angustian, que entorpecen nuestro propósito. Dios en nosotros viviendo, el Espíritu Santo viviendo, hace que rechacemos la muerte, porque Jesús es vida, muerte a las relaciones, muerte a tus sueños, muerte a todo lo que vos deseas realmente, ¿no? Y vas a tener victoria para vencer ese pecado, para vencer la maldad, todos los días hasta el fin. Que Dios te bendiga. Si querés esta paz para tu vida, para tu familia, unite al yugo de Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tal vez sos uno solo en tu matrimonio que cree, pero si te unís al yugo de Jesucristo, van a ser dos. Y Él es el que tiene el poder de transformar las vidas y los corazones. Solo Él. Solo orando, solo creyendo y congregándote, recibiendo esa palabra justa cada día.